Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo curso. Esta es la primera sesión de presentación del curso de métodos cuantitativos para la licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Entonces, antes que nada, darle a los estudiantes que se están incorporando a esta carrera y en esta modalidad, en esta nueva universidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Eh, la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible es una carrera diferente inclusive a otras que hay en la misma universidad, en el sentido de que es multidisciplinaria desde el primer semestre y digamos estamos en distintos bloques de conocimiento repartidos entre las materias que estamos, ¿no? A mí me toca introducirlos a la parte matemática, a la parte cuantitativa, le llamamos en la carrera, y pues es el curso de métodos cuantitativos, que es una introducción al lenguaje matemático que van a estar usando después, y básicamente es los métodos de la estadística, ¿no? Eh, este semestre, el concepto principal en donde nos vamos a enfocar es el concepto de función. Am, y lo vamos a ver desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de las posibles aplicaciones que podemos tener para ese concepto. Am, el, en el plan este, de, de, de la carrera, en el plan de la materia, pueden ver ustedes que hay esencialmente 4 bloques. El primero es de hablar un poco sobre relaciones y funciones. El segundo es hablar sobre funciones lineales. Luego funciones trigonométricas y se cierra con logaritmos y exponenciales. Eso quiere decir que vamos a tener que hablar de conceptos como el de función inversa, de conceptos como los cambios de parámetro, eh, conceptos como el de continuidad, eh, y vamos a tratar de utilizar un poco de herramienta computacional, sobre todo para visualizar. Eh, está bien entender qué es una función, cómo describir algunos fenómenos que pueden describirse como funciones. eh, y podemos también hacer representaciones gráficas de esas funciones con tal de buscar claridad en nuestras explicaciones, ¿no? Bueno, en esta primera sesión, primero quiero comentarles cómo vamos a estar trabajando. En el caso de los compañeros de Tijuana, vamos a estar trabajando a distancia. El medio por el que van ustedes a acceder a las clases es las clases van a estar grabadas, y ustedes van a tener acceso a las 2 clases de la semana en el día correspondiente, a partir de la hora
acordada en el horario y en el classroom del curso en el que les corresponde, ahí va a haber una liga a un grupo de Telegram eh, y a una carpeta con libros, que es lo que vamos a estar usando en el curso. En el Telegram, pues yo recibiré las dudas o comentarios que tengan ustedes. Y en el Classroom, pues ahí van a publicarse los trabajos y las tareas. Va a haber más o menos eh, 3 o 4 actividades y digamos con eso podemos ya calificar lo del semestre. Esto sería equivalente al 70% de la nota y el otro 30% depende de su trabajo general, de su evidencia integradora. Em, y bueno, esa es más o menos como la mecánica. Ahora, del temario, el temario, si notan ustedes, está un poco restringido. Déjenme poner la pizarra eh, y continuamos. Entonces, les decía, tenemos 4 rubros en el temario. El temario, básicamente tenemos el concepto de función, que en el temario viene como relaciones y funciones. Luego vienen las funciones lineales, les llaman. Luego funciones trigonométricas. Luego, logaritmo y exponencial, ¿no? Pero aquí hay una clase de funciones que no están en el temario y que son muy, muy relevantes para describir fenómenos complejos, como son los fenómenos sociales, ambientales, económicos, que son las funciones no lineales. Logaritmo y exponencial, las trigonométricas son funciones no lineales, pero poder describir funciones que no son rectas es muchísimo más útil, sobre todo después en quinto semestre que empiecen a ver regresión. Generalmente se les enseña un poco de regresión, se les enseña durante el semestre a hacer regresiones lineales, que es ajustar datos reales a rectas, pero no siempre es tan útil hacer eso, ¿no? Entonces hay que revisar un poco de polinomiales y funciones racionales y otro tipo de cosas, ¿no? Pero con lo que vamos a estar jugando es con funciones. Ahora, otra limitante de este temario es que se reduce a funciones que toman números reales y arrojan números reales. Pero a veces es más útil tener, en vez de números reales, un conjunto de varias variables, ¿no? Un vector, y ese vector ver alguna manera de operarlo a un número o a otro vector, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos varias variables utilizando funciones? Quizás eso lo podamos ver hacia el final, em, pero no está en el temario, ¿no? Pero esto realmente no nos lleva demasiado tiempo, entonces no veo por qué no intentar, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco de aquí vamos a ver lineales, polinomiales y racionales.
Vamos a ver trigonométricas, logaritmo y exponencial. Vamos a ver el concepto de continuidad como un concepto transversal. Y vamos a estudiar hacia el final una introducción o sí, dejémoslo así, como funciones de varias variables. De varias variables. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las funciones? Vamos a hacer la descripción de las propiedades, vamos a hacer gráficas, vamos a estudiar problemas asociados a cierto tipo de funciones, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, ¿para qué? ¿No? ¿Qué utilidad pueden tener las matemáticas? Porque digo, más de uno estará pensando justo ahorita, que estudiar economía como que no fuera tan útil, pues las matemáticas universitarias en ese contexto, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que sí son muy útiles en dos, al menos en dos aspectos. El primero es, piensen ustedes en las matemáticas como herramientas, ¿no? Entonces, desde que iban ustedes a la primaria, a la secundaria, un elemento central del curso de matemáticas es resolver problemas. Y a veces nos dicen problemas matemáticos, ¿no? Que es cómo planteo relaciones matemáticas asociadas a la descripción de cierta situación y cómo obtengo alguna medición o alguna predicción respecto a algo de esa descripción, ¿no? Entonces, de entrada, matemáticas, ¿para qué? Porque nos ayuda a plantear y resolver problemas. Matemáticas, ¿para qué? Porque las matemáticas no solo, y ahí es donde se va a torcer esto un poco, porque vienen ustedes acostumbrados a pensar en las matemáticas e incluso en cómo tenemos separados nosotros las áreas como algo que tiene que ver con números y con cuentas, ¿no? Y que eso son las cosas medibles, ¿no? Y es como la parte, cuando estén estudiando su curso de pensamiento complejo o de sistemas complejos, les van a seguramente hablar de los métodos científicos, ¿no? Y esta idea de que en la disciplina científica es más dura, ¿no? Es más eh, formalona, es más rígida cuando tiene más matemáticas, ¿no? Y no es tan así. Las matemáticas las pueden usar ustedes para empezar a medir cosas, para empezar a hacer predicciones, pero es sobre todo una serie de herramientas que nos permiten clasificar objetos, nos permiten clasificar las relaciones entre esos objetos y nos permiten, con toda esa información, hacer descripciones y predicciones. Eso es lo que se llama modelación matemática. Entonces, la modelación matemática, ¿cuál es su objeto? Pues trata de describir un fenómeno mediante variables de estado,
mediante cómo cambian esas variables de estado y pues eso nos da lugar a cierto tipo de reglas, y las reglas más sencillas van a ser las funciones. Entonces queremos describir, pero un buen modelo no solo describe, sino que hace el intento de predecir. Entonces, ¿cómo describimos vía las matemáticas? Básicamente lo que vamos a hacer es tomar una serie de propiedades que a nosotros nos interesen del sistema que estemos estudiando. Digo, nos toca estudiar sistemas complejos, entonces van a ver que una propiedad, quizás la propiedad más interesante de los sistemas complejos, es que tiene muchas variables y hay muchas dependencias entre distintas variables. Entonces, no podemos describirlo todo tal cual. Entonces tenemos que escoger algunas cualidades que decidamos que son las más interesantes, y con esas pues vamos a tratar de encontrar las leyes que rigen la dinámica de esas variables. Dinámica significa cambio, ¿no? Entonces, los sistemas complejos están evolucionando en el tiempo. Evolucionando significa cambiar. Entonces evolucionan en el tiempo y queremos encontrar, utilizando lo que sabemos de matemáticas, las leyes que rigen el comportamiento inicial del sistema, ¿no? Las interacciones nos van a dar los comportamientos emergentes finales de ese sistema. Y pueden ser interacciones entre partes del sistema, entre elementos del sistema, o incluso entre distintas etapas del comportamiento del sistema. Y ahí es donde se hace difícil la predicción. El caso de éxito de las matemáticas como herramienta predictiva es la física clásica, ¿no? La física clásica tenemos las 3 leyes de Newton que describen el movimiento de cualquier cosa en cualquier lugar del universo, de manera local al menos, y que lo relacionan con el estado de movimiento, ¿no? Las variables de estado que nos interesan son la velocidad, la aceleración, la posición. Y lo describe relativamente bien, al menos para masas no muy pequeñas, pero tampoco muy grandes, y para tiempos cortos, ¿no? Cortos de menos de millones de años, ¿no? O sea, cortos en términos planetarios, digamos. Pero si tratamos de hacer predicciones a más largo plazo, resulta que basta tener 3 planetas para volver impredecible la cosa. Y eso es porque muchos sistemas complejos exhiben caos. Caos significa que aunque tú puedes tener un sistema que funciona con leyes matemáticamente expresables como deterministas, son impredecibles, ¿no? Entonces, a veces podemos predecir y a veces no vamos a poder predecir. Pero siempre vamos a tratar de explicar. Entonces, no es nada más describir, eso le podríamos llamar la fenomenología del asunto, sino también de explicar por qué, de explicar cómo, de explicar cuándo ocurren ciertas cosas y por qué, cuál es el mecanismo que nosotros proponemos como explicación de esa dinámica. Entonces es una parte un poco más complicada que también nos la permite hacer las matemáticas y que va más allá de simplemente medir, que va más allá de simplemente hacer descripciones puramente numérico-cuantitativas, ¿no? Pero bueno, entonces hacia eso vamos.
Entonces, hoy déjenme cerrar platicando nada más algunas cosas muy básicas del lenguaje matemático, el lenguaje de las matemáticas. Entonces déjenme empezar hablando sobre conjuntos. Entonces vamos a decirle conjunto a una colección de objetos, la que sea. Ahora hay algunas colecciones especiales que son medias raras, como el conjunto que contiene a todos los conjuntos, con los cuales no nos vamos a meter porque ahí traen, vienen impregnadas de contradicciones y cosas de lógica que son muy divertidas, pero que de momento no nos interesan demasiado. Entonces, piensen ustedes en un conjunto como en una colección de objetos. Vamos a distinguir un conjunto especial que es el conjunto vacío. Y vamos a describir un conjunto por los objetos que están en él. A veces podríamos simplemente enumerarlos, ¿no? Por ejemplo, decir que tenemos el conjunto de los números 1, 3, 4. O el conjunto de los árboles, de las especies de árbol, pino, oyamel, ¿qué será? Pino, oyamel, ciprés, ¿no? Es un conjunto de árboles. El conjunto de personas formado por ¿no? Las personas cuya edad es mayor a 6 años, ¿no? Personas con edad escolar se les llama, ¿no? Este ya es un conjunto muy grande. Este es un conjunto de clases de árboles, y este es simplemente un conjunto de numeritos. Entonces pueden ser prácticamente cualquier cosa. Los conjuntos numéricos resulta que pueden ser infinitos. No nada más en el sentido de ser de que podemos encontrar el sucesor indefinidamente, que es una cosa que no se da, por ejemplo, en los números reales. Eso lo vamos a ver con cuidado, pero en el sentido de que tienen una cantidad que podría ser numerable, pero infinita, de objetos, ¿no? Entonces, a la cantidad de objetos le vamos a llamar la cardinalidad. Este es cardinalidad. Y es la cantidad de objetos. En el conjunto X, ¿no? La cardinalidad lo que nos indica es una métrica de la pertenencia, ¿no? La relación que nos interesa aquí es la de pertenencia. Ahora, tenemos un símbolo en matemáticas para describir la pertenencia, que es esta especie de E, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, que en el conjunto X, el 1 es un elemento de X, ¿no? El 3 es un elemento de X, pero el número 6 no pertenece al elemento X, al conjunto X, ¿no? ¿Está bien? Ok.
Vale. Les decía, tenemos un conjunto especial que es el conjunto vacío. El conjunto vacío tiene la propiedad de no tener elementos. Entonces, lo que vamos a proponer en lo que sigue es una especie de aritmética hecha con conjuntos. Y en esa aritmética el vacío va a tener un papel parecido al del cero al que tiene el cero en la aritmética de números reales. Pero bueno, ahorita hablamos un poco de eso. Antes, por ejemplo, si yo tengo, puedo definir un conjunto que le vamos a llamar el complemento. Entonces estas son el conjunto de los elementos que sean de la misma naturaleza, por supuesto, pero son los elementos que no pertenecen al conjunto X. En el caso del X, pues eran números, ¿no? Digamos que son números enteros. Y entonces, pues van a ser todos los enteros que no están incluidos en el conjunto X, ¿sí? Y resulta que dependiendo del contexto, si unimos todo lo que está en X y todo lo que no está en X, pues es como tener todo el universo de objetos que estamos en el contexto de lo cual estamos, ¿no? En este caso, pues de números enteros. En el caso de los árboles, pues de todas las especies de árboles o demás, ¿no? Y si tratamos de ver quiénes están en ambos conjuntos, ¿no? Pues no hay nadie ahí, es un conjunto, es el conjunto vacío. Entonces, eso nos obliga a hablar de dos operaciones de conjuntos. Vamos a hablar de más, pero esencialmente tenemos dos. Una es la unión, que vamos a representar con una especie de U mayúscula, y la otra es la intersección, que vamos a representar con especie como de cuenco al revés. Entonces, por ejemplo, si tenemos el conjunto X igual al 1, 2, 3 y el conjunto Y que sea el 2, 4, 6, la unión de dos conjuntos, digamos X unión Y, es el conjunto de números tales que A pertenece a X o A pertenece a Y. Y en este caso, pues va a ser el 1 está en X, el 2 está en X, el 3 está en X, entonces ya está en este conjunto. El 2 está en Y, entonces está en los dos. El 4 está en y el 6 está en Y. Y esos son los números que pueden estar o en uno o en otro o en los dos, ¿no? Esa es la unión. La intersección es los elementos que están en ambos conjuntos. Están en X y están en Y. En nuestro caso, ¿cuáles son? El 1 está en X pero no está en Y. El 2 está en X y está en Y, ¿no? Entonces, de entrada tenemos al 2. El 3 está en X pero no está en Y. El 4 está en Y pero no está en X. Y el 6 en Y pero no en X. Entonces, únicamente tenemos un elemento en la intersección que es el número 2. Hay una herramienta de representación gráfica que son los diagramas de Venn.
que es pensar como que nuestros conjuntos los podemos tener como si fueran bolsitas, ¿no? En este caso representamos como circulito. Entonces si tenemos X y Y, X unión Y es incluir todo lo que está en X, todo lo que está en Y, ¿no? Está en uno o está en otro. Y la intersección, X intersección Y, es lo que está justamente compartido en ambos. Bueno, entonces vamos a detenernos aquí. Piensen en el siguiente problema. De todas formas se los voy a escribir en el Classroom. Quisiera que pensaran en el conjunto de todos los números pares y el conjunto de todos los números divisibles entre 4. Y que piensen números enteros ahorita, ¿no? Que piensen en quiénes son la intersección de esos dos conjuntos y quiénes son la unión. Piénsenlo y lo platicamos en la sesión del miércoles. De momento vamos a pararle aquí. No olviden inscribirse al grupo de Telegram y nos vemos en una siguiente sesión.